Muy buenas tardes, mi nombre es Montserrat Arenas Cortés y soy alumna de la carrera de Psicología en su modalidad a distancia, que es impartida por la FES Iztacala, que es a su vez, parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, como parte de las actividades del módulo 701, que versa sobre aspectos teóricos de la psicología clínica, se nos solicita realizar una breve exposición acerca de lo que es el condicionamiento verbal. Y bueno, para poder comprender el condicionamiento verbal hay que remitirnos a sus inicios. Para empezar, ahora, esta surge a principios de los años 40 con el interés de Skinner en la conducta verbal. Él se interesa en la conducta verbal dado que la consideraba como cualquier otra conducta y que por tanto, por ser como cualquier otra conducta objetiva, esta se sujeta a los propios principios del condicionamiento. Mm, Entonces, bueno, así él comenzó a aplicar los principios operantes a la conducta verbal y dio cuenta de que la conducta del receptor proporciona refuerzos condicionados generalizados que mantienen el habla en el emisor. Esto, obviamente aquí estamos suponiendo que hay un emisor y un receptor en los que el emisor pues es el hablante quien va a ser reforzado bueno, vamos a suponer aquí que el emisor es el cliente, el paciente. Vaya, y el receptor pues es el terapeuta, quien va a reforzar con determinadas conductas la conducta verbal del paciente. Y bueno, él se da cuenta de esto, lo plasma además en su libro Conducta Verbal, y a partir de ello es que comienza una oleada de investigaciones acerca de la aplicación de los principios de la modificación de la conducta a la conducta verbal. Esto sucede en los años 50 y se extiende hasta los años 60. En estas primeras investigaciones acerca de la conducta verbal, de su modificación, se buscaba modificar la conducta verbal del hablante, evidentemente. Así, bueno, esto se buscaba mediante comportamientos específicos del receptor. Así, por ejemplo, cada que el hablante emitiera a la respuesta que se eligió para reforzar, por ejemplo, una determinada palabra, cualquiera, el receptor debía emitir un estímulo como asentir con la cabeza o sonreír o quizá una pequeña palabra es decir, como un breve comentario verbal que podría ser como ajá o "Ujú, muy bien, bien, ¿no? Cualquier tipo de estas conductas reforzaban la respuesta que se había seleccionado para reforzar en el hablante. Y bueno, en estas primeras investigaciones, algunas de las cosas que se abordaron en estos años fueron las características del investigador, es decir, qué tanto influían en la modificación de conducta, en los efectos finales, vaya, ¿no? Y igualmente se estudiaron las características del sujeto y también el efecto de las experiencias que tuviera el sujeto previas al condicionamiento. Además, también se estudiaron particularmente los propios programas de reforzamiento y también algo interesante que en realidad no sé cómo terminó, pero se estudió también qué cambiaba cuando el sujeto de experimentación tenía conciencia sobre la contingencia que se le estaba, bueno, la conducta contingente que se le estaba proporcionando, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la actividad terapéutica, a pesar de que tuvo gran éxito la psicología del aprendizaje en años previos, en cuanto a las investigaciones de laboratorio, su aplicación en el ámbito clínico no sugirió nuevas técnicas ni ningún otro tipo de diferencia o mejora en las terapias que existían hasta el momento, las terapias tradicionales. Entonces, es evidente que fue a partir de las ideas de Skinner sobre la conducta verbal y las posteriores investigaciones que se realizaron que el condicionamiento verbal mostró el potencial que tenía como técnica de instauración de conductas específicas en la terapia.
Así que el surgimiento del condicionamiento verbal estableció un lazo entre los métodos operantes investigados en el laboratorio y la psicoterapia verbal. Fue lo que terminó consolidando al conductismo, al enfoque cognitivo, bueno, no cognitivo hasta ahí, al enfoque conductual con la terapia propiamente, ¿no? La psicología clínica, vaya. Ahora, una demostración clásica de la acción del condicionamiento verbal, en donde se demuestra, vaya, que este existía dentro de la psicoterapia, la podemos encontrar en una investigación que realizó Charles Drax en 1966, en la que revisó cintas de audio de una sesión de terapia prolongada, una sesión de terapia que daba Carl Rogers. Él, bueno, esta investigación se realizó en un esfuerzo por documentar la afirmación del propio Rogers de que la empatía y el respeto positivo que se proporcionan de manera incondicional en la terapia, eh, más bien, que estos se proporcionan de manera incondicional, es decir, que no son contingentes sobre el comportamiento del cliente, por lo que no está, es decir, lo que Rogers pretendía con esto es decir que su terapia no es directiva, que él no daba órdenes a los clientes ni incidía en su conducta, es decir, él pensaba que solo les estaba brindando empatía. Ujú. Y bueno, Troax se da cuenta de que Rogers hacía comentarios que reflejaban amabilidad y empatía y que eran contingentes a respuestas concretas del cliente, por lo que se evidenció que el condicionamiento verbal estaba presente en esta terapia a pesar de que, pues bueno, el terapeuta no fuera consciente de ello. Bueno, ese es uno de los ejemplos más contundentes que existen. Ahora, la conducta verbal que definió Skinner se definió como un tipo de conducta operante cuyos efectos o su reforzamiento es mediado por otras personas, subrayando que dicho conjunto de eventos no son menos físicos o inevitables que la acción mecánica directa. Por lo tanto, estamos hablando de que la conducta verbal es modificable exactamente en el mismo sentido y en la misma medida que las conductas que se consideraban como objetivas hasta entonces, sin importar que sea conducta o que provenga de una conducta que se consideraba subjetiva por ser inobservable. Bueno, la cosa es que a través de la historia ha habido diferentes bueno, ha sufrido una evolución, vaya, ¿no? El estudio del condicionamiento verbal que vino a revolucionar la manera en la que se da la terapia porque pues ahora se es consciente de la forma en la que las verbalizaciones e incluso de dónde provienen esas verbalizaciones, lo que podemos llamar pensamientos, son modificables, ¿no? Entonces hay diferentes formas. Tengo yo dos ejemplos que me gustaría compartir con ustedes. Son dos artículos que ejemplifican muy bien el- la aplicación actual de este tipo de, bueno, a la investigación, que estas son dos investigaciones. Una que lo trata muy someramente, o sea, nada más es una técnica que utiliza como parte de su para analizar los datos, bueno, de hecho parte de sus datos porque es un estudio mixto, es un estudio que se llama Estrategias de Afrontamiento Psicológico en Cáncer de Seno, en el que además de algunos instrumentos psicométricos, se le realiza a las participantes una entrevista semiestructurada. Y bueno, esta entrevista es analizada. mmm, Les cuento ahorita, bueno, obviamente mediante un análisis cualitativo y cuantitativo, dado que se emplearon medidas estadísticas de tendencia central para revisar la incidencia de distintas palabras, vaya, y se encuentra que ellas tienen estrategias de afrontamiento como la solución de problemas, la búsqueda de apoyos sociales, la religión, por ejemplo, a través de este análisis de las palabras, de su discurso.
Y por otro lado tengo uno que es mucho más esclarecedor, se llama La importancia de las instrucciones del psicólogo para favorecer la adhesión terapéutica. Es curioso porque esta investigación no dice explícitamente lo que está haciendo, que es evidentemente una investigación sobre el condicionamiento verbal, pero se analizan varias sesiones de terapia de dos psicólogos, uno experto y otro inexperto, y sus efectos. Y ahí se dan cuenta de lo importantes que son las frases directivas y que tienen un efecto muy importante sobre el éxito de la terapia. Y bueno, ya me extendí un poco en el tiempo y bueno, solo les comento que em, es, es complejo el estudio de la conducta verbal, dado que mm, proviene de una conducta encubierta, ¿no? Que no está disponible para todo el mundo, sino únicamente para el que la posee, que es el pensamiento. Pero quise hacer algo un poco diferente y regalarles este par de artículos. Les comento nada más rapidísimo. La importancia de las instrucciones del psicólogo para favorecer la adhesión terapéutica es de Carlos Marchena Giraldes, Ana Calero Elvira y Nerea Galván Domínguez y es del año 2013. Y es el más importante realmente. El otro es de María Fernanda Enríquez Villota, es del 2010. Se llama Estrategias de afrontamiento psicológico en cáncer de seno, pero este es un ejemplo más somero. Les recomiendo mucho más el anterior. Y para no extenderme más, me despido y les agradezco mucho. Que estén muy bien.